Dios nos dio un mensaje, una palabra, y Él va a seguir hablando a través de este hombre de ejemplo que es Nehemías, a través del libro entero. Y es algo especial para nosotros, la iglesia, específicamente Campamento de Jehová, que Dios nos ha guiado a estudiar este libro en este tiempo. Yo quiero realmente entrar directamente. Creo que todos tenemos por lo menos un trasfondo de que estamos estudiando en el libro de Nehemías, que él fue enviado por Dios, aprobado por Dios con cartas del rey para ir a reconstruir las paredes o los muros, y Dios le cuida en este proceso de una forma muy bella, gloriosa, hermosa, que aunque se levantó obstáculos, que aunque se levanta oposición, ellos seguían adelante en lo que Dios le llamó a hacer. Entonces, si ya no están todavía, vamos a abrir al libro de Nehemías y vamos a continuar en el capítulo 5. Y para lo que voy a hacer es ir como verso a verso, en vez de leer todo de una, para que podamos entender lo que está pasando mientras leemos. Antes de leer los primeros versículos, hasta este momento el pueblo de Israel, con Nehemías al frente, había enfrentado diferentes adversidades, como yo dije antes, adversidades externas, ¿verdad? De otras personas. Podemos pensar específicamente en Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod. A todas habían salido victoriosos. La moral de los israelitas estaba alta, confianza en Dios había aumentado y las murallas estaban prácticamente reconstruidas ya en este tiempo que estamos en capítulo 5. Sin embargo, en este momento nos encontramos con un desafío completamente diferente, ya que el problema que tiene ahora el pueblo no es externo, no es de afuera, sino interno, ¿verdad? El verdadero enemigo al cual tenían que hacer frente los judíos eran ellos mismos, y lo vamos a ver en este capítulo. Llama la atención ver cómo, a pesar de todos los ataques externos que ya han recibido, que ya han experimentado, en ningún momento se propuso Nehemías paralizar el trabajo que estaban realizando. En ningún momento hasta este punto él no dijo, ok, vamos a tomar un receso, vamos a parar el trabajo. Ya hay demasiada oposición, demasiado ataques, demasiado amenazas. Debemos de parar, orar y ver lo que Dios hace, o por temor a los enemigos, a los ataques, vamos a parar. En ningún momento él dijo eso, ¿verdad? En ningún momento él paró por causa de los problemas y los ataques externos, sino los internos sí lo llevó a poner una pausa. El verdadero enemigo al cual tenían que hacer frente los judíos, como yo dije antes, era ellos mismos. Sin embargo, sí lo hizo ante este obstáculo con el fin de corregir el gran problema que se había originado dentro del pueblo de Israel. Porque ¿de qué sirve levantar un gran edificio, un gran labor, un gran trabajo para Dios, cuando adentro está un pueblo desobedeciendo a Dios, deshonrando a Dios y lo que Él ha llamado a ellos a hacer, ¿verdad? Entonces, por esta razón, él tenía que paralizar el trabajo que estaban realizando por un tiempo. Vamos a ver varios principios demostrados y actuados en este capítulo, incluyendo el ejemplo de un buen líder, que es Nehemías, un líder con integridad,
cómo manejar nuestro enojo. Hay unos ejemplos ahí. El punto o el principio de ser generosos y por qué es importante y necesario para nosotros. Y también el temor de Dios. Vamos a ver ejemplo de temor a Dios o temor de Dios y qué significa eso en el cristiano. Entonces sí, vamos a leer. Nehemías 5, versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Voy a parar ahí. Entonces hubo. El capítulo 4, si recordamos, terminó con una nota de gran victoria, ¿verdad? El pueblo de Dios estaba haciendo la obra de Dios, estaban obedeciendo a lo que Nehemías trajo a ellos que Dios primeramente le dijo a él hacer. Y lo hacían a pesar de todos los obstáculos. Trabajaban con una espada en una mano y una pala en la otra. Estaban trabajando, pero también en la defensa, ¿verdad? Listos para cualquier ataque para poder defender su pueblo. Y no dejarían que sus enemigos los detuvieran. Estaban firmes, juntos, trabajando. Pero en esta sección del capítulo 5 no hay mención de trabajo en el muro, indicando que el trabajo se había detenido por un tiempo. Dice que la obra se detuvo debido a un conflicto entre el pueblo de Dios. Pero no hay conflictos entre el pueblo de Dios, ¿verdad? Mira, desde este tiempo había conflictos con el pueblo, porque donde hay gente hay conflictos, ¿verdad? El enemigo no pudo detener la obra de Dios con un ataque directo, sino que la obra se detuvo cuando el pueblo de Dios no estaba unido y trabajando juntos. Y vamos a ver por qué. Hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Significaba que un grupo peleaba contra otro, ¿verdad? Porque se estaban quejando, estaban diciendo lo que le estaban haciendo. Entonces, por eso podemos decir que había un conflicto. Era un grupo en contra del otro o hablando en contra del otro. Cuando en el pueblo de Dios pelean unos contra otros, ciertamente no están peleando contra el verdadero enemigo que tenemos, ni llevando a cabo la obra de Dios. El trabajo se tenía que detener porque Nehemías tenía que enfrentar el problema. Entonces, en vez de estar haciendo lo que Dios le llamó a hacer, tenían que parar para poder atender a este problema interno. Pero vemos cómo es una distracción y detenga la voluntad de Dios, lo que Dios lo ha llamado a hacer. Si continuamos en los versículos 2 a 5, vamos a ver la razón del conflicto entre el pueblo de Dios. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Dios mío, el problema del dinero que había entre el pueblo de Dios. Nehemías no es un libro que trata principalmente sobre el dinero. Es un libro
que ya hemos hablado mucho sobre la reconstrucción de los muros de Jerusalén y de traer al pueblo a un sitio de paz, seguridad y bendición de Dios. Sin embargo, los problemas de dinero afectaron directamente la obra de la reconstrucción. ¿Qué cosa? La mayoría del pueblo, los problemas del dinero, bueno, déjame decirlo de esta forma. La mayoría del tiempo, ¿verdad? Cuando hay problemas con el dinero, eso afecta un proyecto de construcción. No sé cuántos han hecho un trabajo de reconstrucción, pero hay personas que empiezan un trabajo y mitad del trabajo ya no hay dinero, ¿verdad? Y tienen que pausar o tienen que esperar para poder conseguir más dinero para continuar el trabajo. Normalmente ese es el problema con el dinero y la construcción, que no hay suficiente dinero para hacer la obra o para cumplir la obra. Pero el trabajo de reconstrucción de los muros de Jerusalén parece haber sido pagado ya por el rey de Persia, quien proveyó de los materiales de construcción necesarios para Nehemías, ¿verdad? Él ya fue mandado con la bendición, con la aprobación y con los materiales que se iban a necesitar para hacer este trabajo, y lo envió con guardias reales. Entonces, los problemas del dinero de Nehemías eran diferentes que no tener suficiente. Eran problemas de dinero entre el pueblo que lastimaban la unidad entre el pueblo de Dios. Dice aquí que en el versículo, hemos pedido prestado grano para comer. El pueblo tenía problemas de dinero porque trabajaron duro en los muros y no pasaban el mismo tiempo proveyendo para las necesidades de su familia. Recuerda que todos los hombres estaban trabajando reconstruyendo los muros. Y también había hambre, porque el pueblo tenía problemas de dinero porque había una hambruna, lo cual hacía que la comida fuera más cara. Era tan cara que algunos hipotecaron sus propiedades para obtener alimentos. ¿Puedes imaginar eso? Que no hay suficiente dinero, entonces tenemos que poner nuestras casas básicamente en préstamos para poder comer. Esa era la gravedad de su situación del pueblo de Dios. Y también tenían que dar tributo al rey, ¿verdad? Que es como igual con nosotros, como impuestos, como taxes. El pueblo tenía problemas de dinero porque el gobierno seguía cobrando impuestos a pesar de que ellos no estaban trabajando, a pesar de que no estaban trabajando tanto, y aun cuando subió el costo de vida, seguían con los impuestos, como que no había misericordia ni gracia, como ahora ya. Como sigue el gobierno, ¿verdad? Y hemos tomado, dicen, y hemos tomado prestado dinero. El pueblo tenía problemas financieros porque los préstamos que habían tomado para vivir tenían intereses. Intereses. Y algunos estaban en estado de incumplimiento. Por lo tanto, algunos tuvieron que entregar a sus hijos, esto es lo más triste, como siervos, para pagar sus impuestos, sus intereses. Lo tenían que entregar como siervos prestamistas para pagar y liquidar la deuda. Entonces querían comer, necesitaban dinero, entonces estaban usando todo lo que tenían, sus casas, sus propiedades, sus materiales, aún sus propios hijos, vendiéndolos como siervos para poder pagar la deuda. Porque no solamente había gran costo de comida, también había impuestos y también había intereses. ¿Cómo será indicado más adelante, cuando vamos a leer en versículo 11?
Los ricos estaban tomando ventaja de la crisis para sacar dinero de los pobres, cargando el 12% de interés anual. No es inusual que los problemas de dinero provoquen conflictos e interrumpan lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Porque sabemos que es una necesidad básica, porque no se puede hacer mucho sin dinero. Entonces, cuando hay problemas con el dinero, hay conflicto, hay estrés, hay diferentes cosas que pasan y normalmente nos distraigan de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Si Nehemías y su pueblo no encontraban una manera de hacer lo que Dios quería que hicieran con su dinero y sus problemas de dinero, la obra de Dios sería detenida sin que ninguna flecha fuera disparada por los enemigos de Dios. Entonces, este problema que está causando o que está pasando es con los judíos mismos, no con sus enemigos. No es el enemigo que le está poniendo en un puesto, son sus propios hermanos. Por eso decía, son del mismo carne, del mismo sangre. Son nuestros hermanos que nos están haciendo esto. Simplemente los hermanos más ricos que estamos prestando dinero, pero poniendo interés con el dinero. Algo esencial para manejar nuestro dinero con el corazón correcto delante de Dios es ser generoso. Amén. Ser generoso para la obra del Señor nos ayuda a recordar siempre que Dios y su reino son primero. Es como siempre recordar que lo que tenemos no es solamente de nosotros, o Dios no nos los ha dado simplemente para nuestro beneficio de nosotros, de nuestra casa, de nuestra familia, pero para también dar a los demás, ayudar a los demás, ayudar al ministerio, ayudar a la iglesia, ayudar a los que necesitan. Ser generoso. El Nuevo Testamento nos dice que nuestras ofrendas deben ser constantes, consideradas, proporcionales y privadas. Lo pueden encontrar en 1 de Corintios, capítulo 16, que deben ser generosas, dadas libremente, decimos nuestras ofrendas, y con alegría, ¿verdad? Por eso siempre oramos que Dios bendiga, o decimos que Dios bendiga al dador alegre, porque debemos de dar con alegría. Y si estamos dando con alegría, entonces indica o significa que estamos dando voluntariamente, como dice en 2 de Corintios 9. Pero había no solamente un enemigo afuera, exterior, sino un enemigo adentro. Esta historia tiene una gran lección que darnos a nuestras vidas actualmente, dado que al igual que los judíos eran un problema para ellos mismos, hoy día el mayor enemigo al que debemos de enfrentar en muchas ocasiones no se encuentra afuera, sino que está dentro de la iglesia misma. A veces nuestro mayor enemigo no es el mundo, sino algún miembro de la iglesia, algún hermano o hermana. En otras ocasiones el mayor enemigo nuestro no se encuentra en nuestro entorno laboral o en nuestra comunidad de vecinos, sino que es nuestra propio cónyuge o otro familiar cercano, ¿verdad? Porque a veces son nuestros familiares mismos que nos están atacando, que nos están maltratando. En ocasiones, el enemigo no está acampado fuera de los muros, sino dentro de la misma ciudad. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Precisamente cuando parecía que ya habían vencido a los enemigos de afuera, las discordias y las divisiones que surgieron de adentro amenazaron el éxito del proyecto de reconstrucción. Eso mismo también ocurre cuando en nuestros días, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras vidas,
Cuando la iglesia descansa de sus enemigos externos y disfruta de un tiempo de paz para llevar a cabo la gran comisión, Satanás comienza a moverse dentro de los miembros de la iglesia con el propósito de causar divisiones y problemas dentro de la iglesia para desviarla de su obra. ¿No lo hemos visto? No lo hemos experimentado en nuestras vidas cristianas, en nuestro largo camino en Cristo, que esto sí pasa, que Satanás toma ventaja de nuestras debilidades de carácter, de actitud, de diferentes conflictos y problemas que posiblemente no manejamos bien y causa más problemas y más división y más contiendas. Porque todavía, aunque estamos hablando del enemigo adentro, sigue el enemigo afuera. Él sigue rodeando, ¿verdad? Y tratando de ver cómo él puede entrar y destruir desde adentro hacia afuera. Hay un hombre que se llama Bob Mumford. Dijo una vez acerca de los cristianos lo siguiente: los cristianos somos el único ejército que le dispara a sus heridos. ¿Han escuchado eso? Ya. Yeah. Ese quote, what do you say? Quote. Cita. Continuamos, versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Tenemos que recordar que es Nehemías mismo hablando en este libro, ¿verdad? Él es como un diario de él expresándose y contando su historia. Y él dice, y me enojé, ¿verdad? De escuchando las quejas, escuchando los problemas, los conflictos, él se enojó. Nehemías se enojó porque estos problemas del dinero fueron provocados en parte por la avaricia, gracias, por la avaricia de los que querían sacar partido de los problemas monetarios de otros. Algo que la ley de Moisés claramente dijo que estaba mal. En Éxodo capítulo 22 habla de esto y lo vamos a leer. No podía concebir el Nehemías el egoísmo, codicia e insensibilidad que había en su propio pueblo, con su propia gente, ¿verdad? Con sus hermanos. Era una falta de temor a Dios increíble, ya que Dios en su ley prohibía cobrar intereses a personas del mismo pueblo que estuvieran empobrecidos. En Éxodo capítulo 22, versículo 25 dice así: cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni le cobrarás intereses. ¿Es claro? No debemos de cobrar intereses, ¿verdad? No debemos de, yo digo, en el pueblo de Dios en este tiempo, no podías hacer esto. No podías usarlos, la pobreza de alguien en contra de ellos. En Levítico, capítulo 25, de versículo 35 hasta 37, dice, si tu hermano empobrece y recurre a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni sino tendrás temor de tu Dios. No hacerlo era demostración de temor de Dios. Y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usará ni tus víveres a ganancia. Entonces, Nehemías sabía esto. Sabía que esto era la ley que Dios ya estableció a través de Moisés. Entonces, a escuchar lo que el pueblo de Dios mismo estaba haciendo a sus propios hermanos, ya sabía que estaban yendo en contra de la ley, estaban rompiendo lo que Dios le mandó a hacer acerca del tratamiento de un hermano al otro, de una familia al otro.
Nehemías se enojó. Porque estos problemas de dinero llevaron a una falta de unidad entre el pueblo de Dios. Porque había este abuso, esta desobediencia, entonces empezó la división, empezó el enojo, empezó las quejas, empezó el conflicto, unos hablando en contra de otros, uno con enojo en contra de los otros. Entonces la unidad se estaba rompiendo, ¿verdad? Esta unidad que era más preciosa que cualquier cantidad de dinero, tan necesario para que el trabajo de Dios se llevaba a cabo y se cumpliese lo que Dios quería, la unidad estaba siendo atacada. Y no de afuera, de adentro. Oí su clamor y estas palabras, dice el versículo. Eso es lo que Nehemías oyó. No se hizo ninguna mención del trabajo en los muros. Probablemente, como estábamos diciendo, Nehemías también se enojó porque estos problemas del dinero detuvieron la obra de Jehová, de reconstruir los muros. Debió haberlo frustrado que pudieran mantenerse tan fuertes contra un ejército, contra las amenazas de los demás, de sus enemigos, pero que caerán tan rápido ante este tipo de problema, un problema interno. Vamos a seguir leyendo a versículo 7 hacia el 11. Aquí vamos a ver la sabia respuesta de Nehemías y cómo él confronta este problema. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos un gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Está diciendo, nosotros ya salvamos a estas personas. Ya los salvamos de una esclavitud antes. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Déjame asegurarme que no salte. Ok, lo voy a ver de nuevo. Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Como que estas son las personas que salvamos, que estaban vendidos a los enemigos, los rescatamos y ahora nosotros los estamos vendiendo a nosotros mismos. ¿Cómo puede ser? Y callaron, pues, no tuvieron que responder. No tenían excusa, no podían defenderse, ¿verdad? No podían decir, no, pero estamos en nuestro, en our rights, en nuestro deber, de nuestros derechos. No podían decir nada porque ya sabían que estaban mal, porque ellos también sabían la ley de Moisés. Versículo 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Él lo está haciendo, él está prestando. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandaréis de ellos como interés.
Cuando lo leo en casa, lo leo muy bien, pero cuando lo leo aquí, no. O maybe es porque lo leo en mi cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Primeramente, Nehemías dijo, y me enojé. Recordamos, hermanos, que el enojo en sí no es pecado. ¿Por qué sabemos eso? Porque Jesús mismo se enojó. Entonces, el enojarse es una reacción normal, natural, es una de las emociones que Dios no ha permitido tener. El enojo puede subir en nosotros, pero es muy probable de que nos lleva a pecar, porque todo depende de cómo manejamos ese enojo, ¿verdad? Porque después de sentir el enojo, ¿qué hacemos con eso? Lo que Nehemías hizo, directamente a meditar. Me enojé y empecé a meditar. No habló, no empezó a decir nada. Entonces lo medité. Este era un gran liderazgo de Nehemías, ¿verdad? Podemos aprender de este hombre de Dios. Era un hombre lo suficientemente apasionado como para enojarse, pero lo suficientemente sabio como para no actuar hasta haber meditado en el asunto cuidadosamente. Él sabía que había un enojo en él estaba enojado, molesto por lo que sus propios hermanos están haciendo, pero antes de decir, antes de actuar, antes de reaccionar, déjame meditar. ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer en frente de una situación que nos causa, que nos provoca enojo. Él aplicó el principio que encontramos en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, él sí escuchó, ¿verdad? Él fue pronto para oír el problema, los conflictos, lo que estaba pasando. Y él fue tardo para hablar, no habló. Él fue tarde para airarse, no se airó en contra del pueblo, simplemente fue a meditar. Hoy, si podemos aplicar eso en nuestras vidas, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas, andaremos en más paz. Pero no se quedó ahí simplemente meditando por años, por meses, ni por semanas. Porque después de meditar, ¿qué hizo? Reprendí. ¿Ok? Simplemente que cuando él va a ir a reprender a los nobles y a los oficiales, lo va a hacer sabiamente, lo va a hacer con paciencia, lo va a hacer con amor, con respeto, pero sí lo va a reprender, porque lo que están haciendo es malo, puro malo. Nehemías no era ningún cobarde, eso es lo que también, porque a veces nosotros en una, digamos, humildad, ¿verdad? Nos callamos, no meditamos, pero entonces nunca enfrentamos el problema. Entonces no queremos hablar, no queremos decir, no queremos reprender, no queremos confrontar o atender al problema. Y eso tampoco es saludable, ni tampoco funciona. Porque de alguna manera esos sentimientos de enojo van a salir en un momento, tarde o temprano, vamos a explotar. Y por eso muchas veces explotamos, porque no hablamos. Tenemos que hacer todo este proceso. Sí, uno se puede enojar, pero tenemos que ser tardo para hablar, meditar y luego traer los puntos, atender a la situación, hablar de lo que está pasando. Él no era cobarde para eso. Cuando las personas estaban haciendo mal, él las confrontó. Les dijo la verdad. Y por el resultado que vamos a ver en los próximos versículos, podemos juzgar que debió hacerles dicho la verdad en amor. Por causa de la reacción del pueblo, podemos ver que tenía que ser con amor, porque de otra forma uno no saca ese resultado. Nehemías nos enseña que la manera
en la que un líder debe abordar los problemas es de frente. No huir del problema, no ignorar el problema, no tratar de tapar el problema o ver otra manera de solucionarlo sin hablar con la persona que está causando el problema. No, siempre en amor y con amor, pero de frente, directamente y con respeto. Eso es ser sabio, ¿verdad? Y aplicar sabiduría, tener sabiduría en cómo nos tratamos y cómo ser un líder. Un líder tiene que estar corrigiendo al pueblo de Dios. Por eso Él está ahí, no simplemente para animarnos, no simplemente para decirnos promesas de Dios o decirnos que vamos para arriba, bro, y siempre como levantar, pero de una forma emotiva. También uno tiene que ser corregido porque nosotros somos perfectos. No way, no way, José. Necesitamos ayuda. Necesitamos personas en nuestras vidas, líderes en nuestras vidas que nos ama y que nos habla con la verdad. Que tienen esa habilidad de confrontarnos, decir una verdad, corregirnos, pero en vez de sentir juzgado o frustrado, sentimos amados. Wow, mi líder se preocupa tanto de mí o me quiere tanto de que no podía dejarme en esa condición. No me iba a dejar en ese problema o en esa conducta que no agrada a Dios, que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y mi líder tiene la valentía de decirme la verdad. Nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice que el padre que corrige ama. Y es lo mismo con un pastor, con un líder, un pastor que ama, corrige, ¿verdad? Confronta, habla de lo que no está bien en nosotros. Y en vez de enojarnos o sentirnos mal, o nunca uno se siente bien en ser corregido. Por lo menos yo no. I'm like, no me gusta ser corregida. Por eso trato de hacer todo bien. Déjame hacer todo bien para no tener que ser corregida. Pero no soy perfecta y voy a ser corregida en diferentes situaciones. Sea de mi mismo esposo, sea de mis mismos hijos a veces, que me dicen cosas, pero mami, I'm like, ay, sí, es verdad. Cometí un error, falté paciencia, lo que sea. Pero los que nos aman de verdad nos van a decir la verdad. Y lo necesitamos. Entonces, Él los enfrentó con respeto, con amor, y hablando directamente de lo que estaban haciendo acerca de exigir intereses. La usura es el interés que es o demasiado excesivo o que no debía ser cobrado en absoluto. La Biblia dice que está mal hacer dinero de la necesidad financiera de alguien. Si alguien necesita dinero para las necesidades más básicas de vida, se les debe dar el dinero, no prestarlo con interés. ¿No ha pasado en sus vidas una vez que alguien, maybe una familiar, un amigo te pide dinero o un préstamo y te dice, oh no, yo te voy a pagar cuando tengo el dinero? Uno no debe decir, ok, me pagas con interés. Uno debe decir, no, tómalo como un regalo. Yo no estoy interesado en de que lo vas a devolver. Si tienes para dar, right? No a sacrificar todo lo que tienes. Claro, prestar dinero con interés es permitido para cosas que no son necesidades absolutas. Sin embargo, el pueblo de Dios siempre debe hacer uso de gran sabiduría y autocontrol al prestar dinero. Tenemos que ser sabios y tenemos que ser generosos, como estábamos hablando antes. Y vamos a ver cuán generoso era Nehemías. Nosotros, según nuestras posibilidades, está diciendo Nehemías, rescatamos a nuestros hermanos judíos. Nehemías rescató que cuando Judá fue conquistada, muchos judíos fueron comprados como esclavos
extranjeros y muchos de ellos habían sido liberados por precio por otros judíos. Debido a esto, estaba muy mal hacer que otros judíos fueran vendidos como esclavos a otros judíos, porque no podían pagar préstamos con altos intereses. Imagínase, especialmente unos que vienen de sus diferentes países para librarse del daño, de la violencia, de los problemas de allá, de venir acá y para encontrar la libertad y luego tienes que dar a su hijo para poder sobrevivir acá. Es lo que estaba pasando aquí. Y él lo contributed to, él dice que el problema realmente, ¿por qué lo están haciendo? Es que no temer a Dios, no tener temor a Dios. Porque dice, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios? ¿Qué estás haciendo? Aquí es donde muchos negocios toman una mala dirección delante de Dios porque no toman en cuenta la voluntad de Dios ni su sabiduría. La única preocupación es si el trato se puede hacer y si saldrá dinero de este, no si es bueno o malo. Eso pasó ahí en ese tiempo y sigue pasando aquí. Cuando las personas simplemente están enfocadas en recibir el dinero, hacerse rico, aprovechar de la situación y no pensar en la necesidad, en las personas, en los que están siendo afectados. Y este punto de temor de Dios, él le está reclamando, no tienen temor de Dios, no están andando en el temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? Nosotros sabemos. En Nehemías, temor de Dios se refiere a una reverencia, asombro y obediencia a Dios, que motiva a una persona a vivir una vida justa y evitar acciones que los deshonren. Es honrar a Dios, es amar a Dios sobre todas las cosas. No se trata de tener miedo de Dios, ¿verdad? No, ay, que Dios me va a atacar, que Dios me va a matar, sino más bien de un profundo respeto por su poder, por su santidad, por quien Él es. Un reverencia, respeto tan sublime porque reconocemos el Dios que servimos, su autoridad, ¿verdad? Dije su santidad, lo que lleva a uno a un deseo de complacerlo y ser testigo de su carácter. Tener temor de Dios te lleva a querer obedecerlo, honrarlo, amarlo, buscar su voluntad, agradecerlo, complacerlo. Eso es lo que el temor de Dios nos lleva a hacer. Entonces, porque estaban actuando de esta forma, él está cuestionando, están andando con temor de Dios, porque con sus acciones no estás demostrando temor a Dios. No tienes amor para sus hermanos y no tienes respeto para su palabra, ni estás obedeciendo sus mandamientos. Y luego Nehemías dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras. Él se enojó, meditó, reprendió y ahora él le dice qué deben de hacer. Ya está diciendo lo que no deben de hacer o lo que están haciendo que es malo. Ahora, esto es lo que debes de hacer. Nehemías no le estaba pidiendo a los nobles y a los gobernantes que solo se sintieran mal. Oh, sí, perdónanos si hicimos mal y seguir adelante haciendo lo mismo. O que solo dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Tenían que corregir lo que habían hecho. Bien, ¿están viendo ese punto? No solamente para de hacer lo que están haciendo, corrige lo que estás haciendo. Si se había cobrado dinero injustamente o se habían llevado colaterales injustamente, tenía que ser corregido. Entonces, versículos 12 a 13. Aquí está la respuesta de los líderes y gobernantes que habían hecho mal. Entonces,
Nehemías les habló y los confrontó fuertemente, con amor, con respeto, y les dijo lo que tenían que hacer para corregir sus acciones erráneas. Dice versículo 12, y dijeron, lo devolvemos. Inmediatamente dijeron, lo devolvemos. Y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto. Y así sea sacudido y vacío. Algo serio. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Wow, qué cosa. Inmediatamente, como dijimos antes, no tenían respuesta, no tenían explicación, no podían justificar lo que estaban haciendo. Tenían que reconocer que estamos mal. Y cuando él dice que deben de hacer para corregir su ofensa, ok, sí, lo vamos a hacer, lo devolveremos. Esto era algo bueno, tan bueno, la respuesta de los oficiales y gobernantes. Nehemías sabiamente les dijo la verdad en amor, confrontando a estos hermanos, y ellos recibieron la reprensión, haciendo lo correcto y admitiendo que habían estado mal. ¿Saben lo que ellos estaban demostrando en ese momento? Un espíritu enseñable, ¿verdad? Y corregible. Eso es impresionante porque no todos tenemos eso, pero sí lo debemos de tener. Tenemos que ser enseñables, tenemos que recibir la corrección. Muy pocos están dispuestos a admitir que están mal y hacer lo correcto delante de Dios, especialmente si el dinero está involucrado, porque de eso estaban hablando. La solución que propone Nehemías al reunir a todo el pueblo es que se cancelaran todas las deudas y los ricos devolvieran los intereses a los pobres. No podían quedarse con el dinero que colectaron y ya no podían depender de más dinero. El pueblo de Israel no podía avanzar en la obra si entre ellos mismos estaban esclavizando. ¿Cómo vamos a seguir adelante si estamos haciendo esto uno al otro? De la misma manera, no podemos avanzar en nuestros planes y propósitos de Dios si no ponemos nuestra cuenta a cero con el resto de nuestros hermanos. La rivalidad y envidia no contribuyen al crecimiento, ni espiritual, ni en números de personas, sino al estancamiento y malestar. El pueblo de Israel no podía avanzar si no se empezaba todo de cero. Era decir, todas esas cuentas, todas esas deudas que aumentaron en este tiempo, ya cero. Nadie debe nada. Y no solamente eso, vamos a devolver lo que ya no pagaste intereses. Tenemos que dejar a un lado, hablando ya personalmente, ¿verdad? Aplicando esto a nuestras vidas. Tenemos que dejar a un lado nuestro ego y nuestro orgullo y restablecer la paz, comenzando dicha relación de cero, cualquier relación que posiblemente había una deuda allí. ¿Y qué es una deuda con nuestros hermanos? Sentirnos, falta de perdón realmente con uno, sentir que todavía esa persona es culpable de hacerme daño, de causar problemas en mi vida y que hay como deudas ahí. Tú me debes,
esos años que me robaste, o ese tiempo que me robaste, o esa confianza que te di, me debes. Y así muchas veces actuamos uno con otros, ¿verdad? Pero si vamos a aplicar esta enseñanza a nuestras vidas, eso nos va a ayudar a empezar esas relaciones con cero. Eso nos va a llevar a cada uno de nosotros, o eso va a requerir de cada uno de nosotros un precio. No es fácil. De la misma forma que a los judíos ricos también les costó un precio restablecer la paz en Jerusalén. No solamente que no iban a recibir más dinero, tenían que pagar lo que recogieron de ellos. Entonces, le costó, right? en su bolsa le costó un gran precio. Hacer todo para mantener la paz es lo que también Dios requiere de nosotros. Y tener cero deuda con nuestros hermanos. ¿Qué dice Romanos 12:18? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estar en paz con todos los hombres incluye nuestra familia, incluye nuestro cónyuge, incluye nuestros hijos, incluye nuestros hermanos y hermanas en Cristo, no importando lo que nos han hecho, no importando cómo nos han dañado, herido, maltratado, tener cero de deuda con ellos. Así sacudaba a Dios, el ejemplo de lo que él dijo, a todo hombre que no cumpliera esto. Nehemías sabiamente sabía que las palabras no eran suficientes. Todos podían responder, sí, lo devolveremos, right? Sí, vamos a obedecer a Dios, vamos a ser mejor. ¿Cuántas veces no hemos parado delante de Dios y decir, ok, desde ahora y adelante voy a caminar de esta forma, voy a hacerlo, me prometo, me voy a hacer, más devociones, voy a orar más, voy a estar en la iglesia más, voy a servir más, voy a dar más. Todo tipo de promesa, todo tipo de meta que hacemos. Pero a veces solamente son palabras. Y Nehemías era muy sabio en decir, ok, esto tiene que ir mucho más allá de palabras. Sus acciones tenían que ser completadas con acciones reales. Y esto fue. Y el pueblo hizo conforme a esto. Porque los llevó a tener un compromiso con Dios serio. No era un compromiso con Nehemías. No era para complacer a Nehemías, era para hacer la voluntad de Dios y obedecer y honrar a Dios. Y reconstruir esa reverencia y temor a Dios en sus corazones. Con los juramentos y el registro público de todo esto, Nehemías asegura la rendición de cuentas. Algo que a menudo necesitamos, que nos ayude a hacer lo que nuestro espíritu está dispuesto a hacer, pero nuestra carne es demasiado débil para hacer. Tal vez el rendir cuentas es un paso que a usted le falta para lidiar con un área donde usted está teniendo dificultades para hacer lo correcto. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Rendir cuentas. Y a veces con los líderes, pero más importante es con Dios mismo. Ahora, Nehemías es un gran ejemplo para nosotros. Versículo 14 a 16 dice, Nehemías no le cobró impuestos a la gente. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata.
y aun sus criados se enseñoraban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Ahora le está diciendo a ellos lo que él ha hecho. Él era no solamente copero del rey, pero también era gobernador, un líder en su pueblo. Nehemías fue un gran ejemplo de poner la obra de Dios por encima de sus propios intereses personales. Él ciertamente tenía el derecho de cobrar impuesto al pueblo para su mantenimiento. Otros lo habían hecho antes porque él no. Pero él no tomó ese derecho porque no ayudaría a la obra de Dios. Y por eso no lo hizo. Nehemías negó la acusación de que había explotado al pueblo y que estaba en la obra para obtener ganancias personales. Hizo ver que ni siquiera había tomado el pago que le correspondía por ser gobernador. Más bien hizo todo lo contrario, usó su dinero para servir a los demás. Nehemías se desinteresó de sí mismo y se preocupó primeramente de los intereses del pueblo, al que había sido enviado a servir. Él reconoció su posición, no era para gobernar y tener poder sobre ellos, era para servirlos, era para ayudarlos, era para proveer para ellos. Nehemías se había convertido en todo un ejemplo para los israelitas, ya que a diferencia de los anteriores gobernadores que abusaron del pueblo, él no usó los privilegios que se le habían concedido. Él tenía el derecho de usar. No lo hizo. Tenemos otro ejemplo en el apóstol Pablo. Es otro gran ejemplo de alguien que tenía derecho a recibir apoyo, pero no tomó ese derecho porque era mejor para la causa del evangelio. Y eso es en 1 de Corintios. Entonces, y hay muchas otras, Jesús mismo, ¿verdad? Ejemplos. A causa del temor a Dios es aquí otra vez mencionado. Nehemías hizo lo correcto delante de Dios, no lo que era bueno para sus propias necesidades y preocupaciones. Él podía estar cobrando, él podía estar recibiendo, pero no lo hizo para él mismo, porque sabía que tendría que responder ante Dios. ¿Cómo vas a hacerte rico cuando hay pobres en la calle? De tus mismos hermanos que necesitan tu ayuda. Nehemías podía decir esto porque no le importaba lo que hicieran los demás. Otros lo hacían, pero él no. Cómo actuaba la multitud o lo que pensara el resto del mundo, él no le importó. Él vivía con otros estándares y eso es lo que Dios llama de nosotros o demanda de nosotros, de no vivir de acuerdo a los estándares de los demás, sino el estándar de Dios. Amén. Y nosotros deberíamos tener estándares aún más altos que los de Nehemías. Y deberíamos decir, cuando se nos confronte con el pecado que este mundo toma por sentado, yo no hice así, a causa del amor a Jesús, a causa del temor a Dios. En los últimos versículos 17 y 18, ahí vemos otro ejemplo de la generosidad de Nehemías. Versículo 17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí a veces y cada día aves, gracias, para mí aves
y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave, porque él veía la necesidad del pueblo. Nehemías no solo no tomó lo que podía, también dio. No solamente que no tomó de ellos, pero les dio. También dio cuando no tenía que hacerlo. Él recibía mucha comida de las provisiones del rey, las cuales pudo haber vendido para su propio beneficio. En vez de eso, la regaló como ejemplo de generosidad, alimentando alrededor de 150 personas regularmente. ¿Pueden imaginar eso? Cada día él está dando comida a 150 personas. Yo sé que muchos fueron creados en casas o hogares donde siempre había comida, y si por si acaso alguien llega, siempre hay para dar, pero no me imagino que han dado para 150 personas, ¿verdad? Ni mi abuela, ni mi bisabuela han podido hacer eso. Pero él era gobernador, él tenía mucho a su alrededor y lo daba libremente. Nehemías pudo haber tomado más el pan del gobernador, pero no lo hizo. Por lo tanto, Nehemías fue un ejemplo por lo que no tomó y por aquello con lo que no se quedó. Nehemías, en su propia vida, vivió de la forma en que le dijo a los nobles y a los gobernadores que vivieron. Entonces, él no solamente habló, él lo vivió y lo exigió de los demás porque es algo que él mismo ya estaba haciendo, no tomando ventaja personal de la necesidad de otros. Él hizo lo que cualquier líder de Dios debe hacer. Nunca esperó más de sus seguidores de lo que esperaba de sí mismo. Si yo les voy a decir, hagan esto, yo tengo que estar dispuesta a hacerlo también. Yo tengo que hacer el ejemplo primero y luego decir, ven, haz como yo estoy haciendo, y todos hacemos como Jesús, ¿verdad? El último versículo 19, la oración de Nehemías. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Ahora, en su oración, Nehemías no buscaba la alabanza del hombre. Esto era entre Dios y él, sino de Dios. Él quería la aprobación de su Dios. De hecho, Nehemías probablemente tenía la intención originalmente de que nadie más viera parte o nada de este libro, porque fue escrito como diario. No es que él lo escribió para que todo el mundo lo pudiera ver y leer. Deberíamos estar contentos de que Dios tomó este diario personal de Nehemías y nos lo dio. Nos muestra que un líder debe dirigir primero por el ejemplo, y que Nehemías podía decirle a otros que hicieran lo correcto porque su propio andar era correcto. Sus palabras públicas y sus acciones privadas decían la misma cosa. ¿Sabemos lo que eso significa? Integridad. Es un líder con integridad. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos, en nuestros altares, en nuestros púlpitos, en nuestro liderazgo y gobierno de la iglesia. Hombres y mujeres de integridad. De lo que hacen en el privado es también lo que hacen en el público. No hay diferencia en donde se encuentran, porque son la misma persona en todo lugar, porque siempre reconocen que Dios lo está viendo, y más que eso, por el temor y amor a Dios. En conclusión, mis hermanos, entonces, ¿cuáles fueron las razones por las que Nehemías se comportó de tal manera con su pueblo, con sus hermanos, con Israel? La primera razón es porque era una persona temerosa de Dios y quería hacer las cosas según los mandamientos divinos.
La segunda razón es porque tenía carga y pesar por su propio pueblo. Le importaba lo que le pasaba a su pueblo, a su gente, a sus hermanos. Estaba lleno de compasión hacia su pueblo y al ver las necesidades de su propio pueblo, su corazón se conmovió. Al ver que llevaban una carga muy pesada, como vimos en el capítulo. Y por último, tal y como nos enseña el último versículo de este pasaje, era porque estaba motivado por el deseo de recibir la bendición de Dios en su propia vida. Buscaba la recompensa divina y no la humana, ¿verdad? No lo material ni la aprobación de las personas. No le interesaba los premios terrenales y temporales, la riqueza, sino los que no se marchitan ni se pierden, la aprobación de su Dios. Y ese debe de ser la disposición de todos nosotros. Hacer la voluntad de Dios, amar a los demás, ser generosos, obrar con compasión, no abusar uno al otro, tener cero cerca de la deuda contra nuestros hermanos, para siempre traer gloria a nuestro Señor y para corregir lo que no está andando bien. Él tenía que tomar este tiempo para corregir al pueblo, para luego, en el próximo capítulo, seguir adelante en la demanda de Dios. Pero siempre y cuando hay situaciones, hay conflictos, como un líder de integridad, un líder de amor, él tenía que atender al pueblo, él tenía que corregir al pueblo y levantarlos, amonestarlos y decirlos de la manera que deben de actuar y continuar. Para no solamente reconstruir los muros, reconstruir el pueblo mismo, ¿verdad? Eso es lo que estaba haciendo en este capítulo. El enfoque no era en los muros, sino en los corazones, en el pueblo de Dios. Y que así sea con nosotros también. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos mil gracias, Señor. Gracias por el tiempo, Señor, que hemos pasado esta noche en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que está ahí para confrontarnos, para desafiarnos, oh Dios, para cambiarnos, oh Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra nos levanta, Señor, nos habla, nos edifica, Señor, nos confronta. Y en esta noche pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú obras en nosotros de la forma necesaria, que podemos entender lo que estás tratando de decirnos, que podemos meditar en tu palabra después de esta noche, Señor, no solamente dejar todo lo que hemos leído y meditado y recibido en esta hora, sino ir en el carro meditando, orando en la noche, en la mañana, Señor, que tú aumentas, Señor, a la bendición de tu palabra, que podemos, oh Dios, aprender de ti, aprender, Señor, de este hombre Nehemías, oh Dios, que fue un gran líder y un gran ejemplo para nosotros y ayudarnos, Señor, a seguir formándonos de acuerdo, Señor, a tu voluntad y a quien tú eres, Jesús, porque queremos ser menos como nosotros y más como tú, Señor. Oh, Señor, te entregamos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, oh Dios, y pedimos, Padre mío, que nos guardas con bien a nuestras casas, donde vamos a ir ahora, Señor, y que nos traiga de regreso mañana para este retiro congregacional que va a ser de gran bendición para nuestras vidas, que va a revivificar esa, Señor, pasión, oh Dios, por la visión de la casa, por el llamado de esta casa, por la obra que has dado al campamento de Jehová para cumplir. Oh Dios, gracias porque ya has comenzado a hablar a nuestros corazones en esta noche acerca del temor a Dios, y queremos seguir, Señor, en ese temor, creciendo, Señor, en esa honra, reverencia, respeto a ti en todo lo que hacemos.
somos y en todo momento de nuestras vidas. Te lo pedimos, Espíritu Santo de Dios, y te damos las gracias.